Vale. Eh, Estamos estudiando integración por parte. Es un método de integración que usualmente se utiliza cuando se tiene un producto de dos funciones, que no es el único caso donde se utiliza. Entonces, eh, la fórmula es la siguiente, ¿no? Es U por dv es igual a U por v menos b por du. Y usualmente para escoger quién va a ser U, hay que tener en cuenta esta palabra, y late, que es inversa, aunque nosotros ahorita no hemos visto integración de funciones inversas, pero inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, en este orden, la primera que aparezca en la integral que nos están pidiendo integrar, esa va a ser u, ¿verdad? En este orden. Por ejemplo, si nos piden integrar x por e con exponente 4x diferencial de x. Para integrar esta función, bueno, primero observemos que hay un producto, ¿verdad? X por el exponencial con exponente 4x. No podemos hacer ningún cambio de variable, ¿verdad? Entonces, le integramos de esta forma. Primero, bueno, aquí aparece inversa logarítmica algebraica. Entonces, la algebraica es la x en este caso. Y la exponencial es, bueno, e con exponente 4x. Entonces, u va a ser x, porque esto nos sirve para tomar en cuenta o para saber quién va a ser x. Y significa que dv es lo que queda, ¿no? Es decir, un exponente 4x diferencial de x. Pero en la fórmula, ustedes observen que está u por v y v por du, entonces hay que derivar a u y hay que integrar a dv para obtener v. Entonces la derivada de u con respecto a x es, la derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces nos queda diferencial de x. Es decir, es como, ya lo había explicado ayer, ¿verdad? Pero la derivada de u con respecto a x es 1. Y si despejamos al diferencial de u, nos queda simplemente el diferencial de x, ¿verdad? De u es igual al diferencial de x. Y aquí hay que integrar a dv para encontrar a v, ¿no? Entonces la integral de dv es solamente v. ¿Y cuál es la integral de e con exponente 4x? Esta sale inmediata, pero no sé si ustedes logran verla, ¿no? Si no la podemos hacer digamos, podemos hacer un cambio de variable. Eh, este es 4x, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros teníamos la integral de e con exponente x diferencial de x. Eso era igual a e con exponente x más la constante de integración. Ahora, el inconveniente es que la x tiene un coeficiente. Esto lo podríamos hacer por un cambio de variable, ¿no? Pero si mm, no queremos perder mucho tiempo, siempre que el exponente sea x y tenga un coeficiente, entonces la integral va a ser esto de aquí, pero multiplicado por 1 sobre el coeficiente que está multiplicando a la x. Es decir, en este caso sería como el, el coeficiente que multiplica a la x, ¿verdad? Es 4, sería un cuarto. Y la integral de e a la x, que es e con exponente 4x en este caso, más la constante de integración, solo que aquí no se le coloca, ¿no? Y esa es la integral. Si ustedes eh, quieren estar seguros de este resultado, ¿verdad? La podemos hacer por un cambio de variable, digamos, si w
es 4x, entonces la derivada de w con respecto a x es 4 por el diferencial de x. Pasamos a dividir el 4 y nos queda que w sobre 4 es igual al diferencial de x. Luego, sustituyendo, ¿verdad? Haciendo el cambio aquí, tendríamos que v es igual a la integral de e y w es 4x, un exponente w, multiplicado en lugar del diferencial de x, diferencial de w sobre 4. Y esto es un cuarto por la integral de e con exponente w diferencial w. Y esto es, ¿verdad? Un cuarto por e con exponente w más la constante de integración que ahorita no se le coloca. Pero w es 4x, ¿verdad? Entonces, haciendo el cambio de nuevo, nos queda 4x. Y observen, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes logran visualizar que cuando la x tiene un coeficiente, la integral siempre va a ser e con el mismo exponente, lo único que va a cambiar es que va a quedar multiplicado por 1 sobre el coeficiente de la x. Es exactamente lo mismo. Si no, pueden hacerlo de esta forma. Vaya, pero ya tenemos esa integral, ¿no? Ya tenemos u, ya tenemos v de u, y bueno, eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Ah, sustituimos, ¿verdad? X por e con exponente 4x, diferencial de x, es igual. Y hay que sustituir, ¿no? U por v. Eso es x por un cuarto de e con exponente 4x menos la integral de v, aquí lo están viendo, que es un cuarto por e con exponente 4x por du, y no es el diferencial de x. Luego, bueno, esto es x por e con exponente 4x sobre 4 menos un cuarto, podemos sacar el cuarto por la integral de e con exponente 4x diferencial de x. Y esta integral, bueno, hay que integrar esto, ¿verdad? Pero esta integral ya la tenemos hecha porque aquí está, la integral de e con exponente 4x diferencial de x es un cuarto por e con exponente 4x, ¿verdad? Entonces tendríamos x por e con exponente 4x sobre 4 más un cuarto, un cuarto, ¿verdad? Y ahora sí, multiplicado por esta integral, que esta integral es esto, multiplicado por un cuarto de e con exponente 4x. Y ahora sí, ¿verdad? Aquí sí le ponemos el más c, solamente cuando, si estamos encontrando v, aquí no es necesario ponerle la constante de integración, pero ya al final sí. Y bueno, aquí sí podríamos simplificar esta expresión de la siguiente manera, ¿no? Bueno, escribir esto en una sola fracción. 4 por 4 es 16, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos 16, o véanlo de esta forma, ¿no? Aquí hay 4 y aquí hay 16, ¿no? Como denominador, se saca pues, el mínimo común múltiplo de 4 y 16, que sería 16, ¿no? Luego, este 16 lo dividimos entre 4 y nos va a dar 4. Y luego ese 4, 16 entre 4, 4. 4 por todo esto. 4x por e con exponente 4x
Y 16 entre 16, 1. Más con exponente 4x, más la constante de integración. Aquí todavía podemos sacar un factor común, pero hasta ahí está bien. Y esa es la integral de de x por con exponente 4x, diferencial de x. Utilizando, bueno, integración por partes. Ahí no sé si se comprendió o hay preguntas. Sí, se comprendió. ¿Y Una pregunta, por sí. qué cambia de menos a más? ¿Cómo, perdón? Dale, Cristian. ¿Por qué cambia del signo de menos a más? Eh, Ah, es verdad. Ahí sí fue error, perdón. Tienes razón, este es menos. Por un momento vi negativo el exponente. Pero no, sí tienes razón. Gracias. Es menos. Excelente. ¿Y bueno, el otro compañero que iba a preguntar? Yo, desde la Sí, unidad adelante. 4 estamos trabajando ya ahorita para el cuarto parcial, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, Ok, para el cuarto parcial, dale, vi la guía, ¿verdad? La guía número 7. Esa es la que se va a evaluar en el cuarto parcial. perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Veamos otra. Vaya, este de aquí. X por el logaritmo natural de X, diferencial de X. ¿De qué forma podemos resolverla, verdad? ¿Será que podemos hacer algún cambio de variable? ¿O es inmediata? Vemos que se está multiplicando X por el logaritmo natural de X, ¿verdad? Entonces, ya que no es inmediata y tampoco se ve factible un cambio de variable, podemos utilizar la integración por partes. Ahora, aquí el dilema es, ¿verdad? ¿Quién es U? ¿Quién es dv? Ahora, ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería U y cuál es dv? ¿Qué utilizamos para determinar cuál va a ser U? ¿Recuerdan de esta palabra? Entonces, para este caso, ¿verdad? Tenemos siempre, ¿no? Inversa logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, aquí tenemos, esta X es una, digamos, algebraica. Y este logaritmo natural de X es una función logarítmica. Entonces, vamos a tomar como U la primera que aparece en este orden, en el orden de la palabra y late. No importa que aquí esté primero la X. Entonces, U es el logaritmo natural de X. Y lo otro que queda va a ser dv. En el caso de v va a ser X por el diferencial de X. Y ahora, bueno, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Hay que derivar a U y la derivada de U es la derivada de U con respecto a X, ¿verdad? Por supuesto. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X diferencial de X, ¿verdad? Recuerden, este diferencial pasa a este lado.
Y ahora aquí hay que integrar. La integral de este y de integral de x diferencial de x. La integral de dv nos va a dar v. ¿Y cuál es la integral de x? Es una inmediata, ¿verdad? Y es x cuadrado sobre 2. Ya tenemos todos los elementos para utilizar en la fórmula. Recuerden, la fórmula es u, ¿verdad? Por dv es igual a u por v menos b por du. Muy bien, ahora que ya tenemos todo, simplemente sustituimos. La integral de x por el logaritmo natural de x, diferencial de x, va a ser igual a u por v, es decir, ¿verdad? Logaritmo natural de x por x cuadrado sobre 2, eso es x cuadrado por el logaritmo natural de x, todo eso sobre 2, ¿verdad? Menos la integral de v, que es x cuadrado sobre 2 por du, y du es, bueno, el diferencial de u, ¿verdad? Es igual a 1 sobre x, diferencial de x. Este se baja porque se mantiene. Y aquí, bueno, este es menos, ¿verdad? Podemos sacar el 1 medio y nos queda multiplicado por la integral. Podemos simplificar, ¿verdad? X cuadrado entre x nos va a dar simplemente x. Entonces, por la integral de x, diferencial de x. Y la integral de x diferencial de x es inmediata y además ya la habíamos hecho antes. Entonces nos queda x cuadrado por el logaritmo natural de x sobre 2 menos 1 medio por la integral de x, ¿no? Y la integral de x es x cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Y bueno, aquí esto es un cuarto, ¿verdad? Bueno, aquí esto se mantiene como un medio. Es decir, se mantiene igual x cuadrado por el logaritmo natural de x sobre 2 menos un cuarto de x cuadrado más la constante de integración. Y eso es verdad. Aquí todavía podríamos simplificar más si efectuamos esta operación y la dejamos como un solo, como una sola fracción. Podríamos hacerlo de esa forma. Pero hasta ahí está bien, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no, Bueno, aquí sí, solo si simplificamos un poco más. Bueno, aquí el común denominador es 4, ¿no? Tendríamos 4 entre 2 nos da 2. 2 multiplicado por todo esto, ¿no? 2x cuadrado por el logaritmo natural de x menos 4t4 es 1. Aquí solamente nos queda x cuadrado más la constante de integración. Y aquí podemos sacar un factor común x cuadrado si quisiéramos. Les menciono esto porque en el examen normalmente se ponen las expresiones simplificadas. Pero ahí está. Vaya, entonces ustedes ayúdenme con el siguiente.
Estos son ejercicios que están en la guía, que si bien no están difíciles. De este tipo de ejercicios hay algunos que se ponen un poco trabajosos, pero los que han puesto en la guía no están así. Veamos este otro. Vaya, con este ayúdenme ustedes. Te hicimos dos y la clase pasada hicimos uno también. Bastante similar. Suele poder yo con lo siguiente, ¿no? Esto lo podemos escribir de esta forma. X con exponente menos 2 por el logaritmo natural de X diferencial de X. Vaya, ahora ustedes díganme, ¿verdad? ¿Cuál va a ser U y cuál va a ser dV? ¿Sí? ¿Alguien? Por ejemplo, Cristian, ¿cuál sería U y cuál es dV? Cristian Adiel. Mm, Supondría yo que sería U sería X menos 2 y dV sería el logaritmo natural de X, pero no estoy seguro, la verdad. Vale, en este caso, este X con exponente menos 2 realmente sigue siendo una función algebraica. Bueno, quizás véanlo de esta forma. Véanlo como 1 sobre x cuadrado que multiplica a esto, ¿no? Esta sigue siendo una función siempre algebraica, ¿no? Solo que, si ustedes recuerdan, si la graficamos, esta seguramente tiene asíntotas, pero es algebraica. Solo porque tiene el exponente menos 2, no la vayan a confundir con una función inversa. Entonces, si esta es algebraica y esta es logarítmica, ¿no? Porque es logaritmo natural, entonces. Si recuerdan esta palabra, ¿no? Y la t. Según esto, El logaritmo natural sería la función de U. exacto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Solo en ese caso, u es el logaritmo natural de x. Muy bien. Y el dv es, bueno, yo lo había puesto como x con exponente de menos 2, ¿verdad? Quizás aquí lo voy a poner para x con exponente de menos 2 por el logaritmo natural de x, diferencial de x. No es igual a todo lo demás. Sería x con exponente de menos 2, diferencial de x. Ahora, bueno, hacemos el mismo procedimiento que hemos venido trabajando. Derivamos y nos queda 1 sobre x, diferencial de x. Y la integral, bueno, esto, si integramos va a ser igual a v, igual a la integral de x con exponente menos 2, diferencial de x, ¿verdad? Y esta integral es inmediata porque es igual a x con exponente menos 1, ¿verdad? Sobre menos 1. Eso es, v es igual a menos 1 sobre x. Primero, ¿verdad? Es igual a esto porque como es de la forma x con exponente n, entonces la integral de esto es x con exponente n más 1 sobre n más 1. Entonces le sumamos 1 al exponente, ¿verdad? Menos 2 más 1 es menos 1. Y lo mismo en el denominador. Y luego, utilizando propiedades de exponentes, este x con exponente menos 1, para que nos quede el exponente positivo, la pasamos al denominador.
Y aquí este es positivo y este es negativo, ¿no? Más entre menos da menos. Entonces ya tenemos quién es v. Ya tenemos u, ya tenemos v, entonces utilizamos la fórmula. La integral original es esta, ¿no? El logaritmo natural de x sobre x cuadrado diferencial de x. Esto va a ser igual a u por v, que aquí tenemos v, ¿verdad? Entonces va a ser igual a menos el logaritmo natural de x sobre x, ¿verdad? Si multiplicamos logaritmo natural de x por menos 1 sobre x, nos va a dar esto. Luego, menos la integral de v, que es menos 1 sobre x, por el diferencial de u, que el diferencial de u es 1 sobre x, diferencial de x. Muy bien, esto es menos el logaritmo natural de x sobre x. Y aquí podemos sacar este menos. Menos por menos nos va a quedar más, ¿verdad? Y bueno, aquí 1 sobre 1 por 1 es 1 y x por x es x cuadrado. Diferencial de x. Y esta integral, bueno, ya la calculamos, ¿verdad? ¿Por qué les digo que ya la calculamos? Porque esto es como tener, bueno, aquí esto lo bajamos simplemente, pero esto es como tener la integral de x con exponente menos 2 diferencial de x, ¿verdad? Que es justamente esta integral. Entonces nos resulta, esto es menos el logaritmo natural de x sobre x, y la integral de esto, aquí ya lo tenemos, es menos 1 sobre x, y aquí si le ponemos más la constante de integración, ¿verdad? Y ahora, bueno, podemos hacer lo siguiente, hacer esta suma, ¿no? Bueno, esta operación. Como ambos tienen de denominador x, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Escribimos el mismo denominador y operamos los numeradores, ¿verdad? Menos el logaritmo natural de x menos 1 más c. Incluso aquí podríamos sacar un factor común menos y dejar el menos aquí abajo en la fracción, ¿verdad? Pero ahí está bien también. Esa es la integral, ¿verdad? Del logaritmo natural de x sobre x cuadrado, el diferencial de x. Y bueno, no sé si con este hay preguntas. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Vaya. Ahora veamos la siguiente integral. Calcular la integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Esta integral no la hemos visto, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, hemos visto que la integral de 1 sobre x diferencial de x es igual al logaritmo natural. Es decir, ¿verdad? Si tenemos la integral de 1 sobre x diferencial de x, o de x sobre la x, esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c, ¿verdad? Pero en sí, ¿cuál es la integral del logaritmo natural de x? Entonces hay una razón por la cual no la habíamos estudiado antes, y es porque para encontrarla hay que integrar por partes.
Vaya, antes de aclarar, ¿verdad? Esta palabra ilate es solamente como una recomendación que en la mayoría de sus casos siempre va a funcionar, pero hay casos donde no siempre, bueno, aunque sigamos el orden, tal vez no va a ser la forma más rápida de encontrar una integral, pero digamos que en la mayoría de casos siempre funciona utilizarlo de esa forma, ilate. Hay casos que sí no va a funcionar, pero eso sí se estudia más a profundidad, ¿verdad? Es decir, en el caso de nosotros, no vamos a ver tal vez integrales tan complicadas, digámoslo así. Vaya, entonces en este caso observemos, ¿verdad? Solo tenemos el logaritmo natural de x y no tenemos otra función por la que se está multiplicando. Entonces, siguiendo el orden, ¿verdad? Este sería siempre el logaritmo natural de x, pero como no hay otra, no le queda más que ser de v igual al diferencial de x. Bueno, esto ya la hicimos, creo yo, 3 veces. Entonces la voy a poner directamente, ¿no? Y bueno, aquí la integral de dv es igual a la integral de diferencial de x. Entonces tenemos que v es igual a x. V es igual a x. Entonces ya tenemos u de, bueno, de v, de u y v. Entonces la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x, va a ser igual a u por v, es decir, x por el logaritmo natural de x, menos la integral de v, ¿verdad? Que es x, por du, que es 1 sobre x, diferencial de x. Entonces observen aquí, este se va a simplificar y solo nos queda x por el logaritmo natural de x menos la integral del diferencial de x. Y eso es x por el logaritmo natural de x menos la integral de esto es x y le sumamos la constante de integración. Entonces, esta es la integral del logaritmo natural de x. X por el logaritmo natural de x menos x más c. Incluso aquí podríamos sacar un factor común x, ¿verdad? X, factor del logaritmo natural de x menos 1 más c. Y esta es la integral del logaritmo natural de x, ¿verdad? Es bastante sencilla, pero es decir, no podíamos verla hasta no estudiar este método. Porque habíamos estudiado la integral de una función exponencial, ¿verdad? Pero no la de un logaritmo natural. Bueno, ahora veamos esta otra. Luego les pregunto. La integral del logaritmo natural de x. Bueno, el cuadrado del logaritmo natural de x diferencial de x. Para que me entiendan, se escribe así, pero lo que significa es como, bueno, realmente se refiere a esto, ¿no? El logaritmo natural de x al cuadrado, así. Es decir, este cuadrado no es del argumento, sino que está al cuadrado todo el logaritmo, ¿no? Diferencial de x. Entonces, ¿cómo se integra esta? Igual, ¿verdad? Estas logarítmicas donde solo aparece el logaritmo, u va a ser el logaritmo y de x va a ser de v, así como en este ejemplo. Entonces, aquí u es el logaritmo, bueno, el cuadrado del logaritmo natural de x, ¿verdad? Es decir, esto. Y de v es de x. De aquí voy a deducir que v es igual a x, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho aquí. Y bueno, hay que integrar, digo, hay que derivar, perdón, esto. Entonces, la derivada de u con respecto a x, si ustedes recuerdan, aquí hay que utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Porque este es un exponente, es decir, es esto. Entonces, utilizando la regla de la cadena, ¿verdad? Bajamos el exponente
lo multiplicamos por la función con el exponente disminuido en 1. Y si el exponente es 2, 2 menos 1 va a ser 1. Entonces eso es 2 por el logaritmo natural de x. Multiplicado por lo que está debajo del exponente, ¿verdad? Que en este caso es 2, es decir, multiplicado por la derivada del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bueno. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x, que es el que siempre pasamos a multiplicar. Ahora sí, ya tenemos u, v y du, ¿verdad? Sustituimos. Entonces tenemos que el logaritmo, bueno, el cuadrado del logaritmo natural de x, diferencial de x, es igual a u por v. Eso es x, perdón, x por el logaritmo, por el cuadrado del logaritmo natural de x, menos la integral de v, x, que en este caso v es igual a x por el diferencial de u. Es decir, por 2 por el logaritmo natural de x por 1 sobre x diferencial de x. Este por este. Aquí, si ustedes observan, este x se simplifica con este otro, porque aquí todos se están multiplicando. Y simplemente nos va a quedar, bueno, x por el logaritmo, por el cuadrado del logaritmo natural de x, menos, aquí tenemos este 2, lo podemos sacar 2 por la integral, y solo nos queda el logaritmo natural de x por el diferencial de x, ¿verdad? Por el diferencial de x. Porque este 2 lo hemos sacado, esta x se simplifica, y aquí está este 1, ¿verdad? Pero logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x. Ahora tenemos la integral. Hay que integrar el logaritmo natural de x, a que es igual la integral del logaritmo natural de x. Esta no la voy a calcular porque ya la hicimos en el ejercicio anterior. Es igual a esto. Es igual a esto que tenemos aquí o a esto, ¿verdad? Entonces, la integral, ¿sí? ¿Alguien iba a opinar? No. Bueno, esto lo bajamos. Menos 2. Y ahora, en lugar de escribir la integral, ¿verdad? Como sabemos que es igual a x por el logaritmo natural de x menos x, lo vamos a escribir en lugar de esto, ¿no? Es decir, 2 por x por el logaritmo natural de x menos x. Y afuera, bueno, aquí en este caso afuera le ponemos el más c. Esto, ¿verdad? Porque la integral del logaritmo natural de x es esta. Y ahora simplemente efectuamos el producto, ¿verdad? X por el logaritmo cuadrado de x menos 2x por el logaritmo natural de x, menos por menos, más, ¿verdad? Más 2x más c. Y aquí podemos sacar un factor común x en los primeros tres términos y nos queda x multiplicado por el logaritmo cuadrado de x menos 2 por el logaritmo natural de x más 2 y todo esto más c. Y eso es igual a la integral del logaritmo cuadrado de x. Y eso es verdad. Aquí podíamos integrar el logaritmo cubo y así, ¿no? Pero para ir integrando, observen, aquí bueno, tuvimos que utilizar la integral del logaritmo natural de x que ya la habíamos calculado previamente, ¿no? Si no, hubiéramos tenido que hacer esto. Si de repente nos piden calcular el logaritmo cubo, por decir algo, a lo mejor vamos a tener que utilizar este resultado, ¿no? El logaritmo cuadrado de x. Y así, ¿verdad? Dependiendo del exponente que nos estén pidiendo. Pero bien, no sé si hay alguna pregunta con estos dos ejemplos.
¿Preguntas, jóvenes? No, Vaya, entonces, veamos un ejemplo más. Y de ahí los ejercicios de la guía los pueden trabajar. Solo quedaría un método pendiente de integración, que es por fracciones parciales, que lo vamos a ver la próxima clase. Pero antes, ¿verdad? Integremos esta función. Esa función. Vaya, entonces ayúdenme ustedes, hermano, diciendo quién es U y quién va a ser dv para este ejemplo. ¿Quién será v? ¿O quién es U y quién es dv? Bueno, igual, mano. Recuerden la palabra hilate, inversa, logarítmica, aquí no hay ninguna logarítmica. Algebraica, si hay una algebraica que es x cuadrado. Trigonométrica y exponencial, que es la última. Entonces, en ese orden, primero está la algebraica, que sería x cuadrado. U es igual a x cuadrado. Y lo que significa que dv es igual a e con exponente menos 3x diferencial de x. Y bueno, derivamos a u, ¿verdad? La derivada de u con respecto a x es 2x diferencial de x. La integral entonces, ¿verdad? Aquí es v es igual a la integral de e con exponente menos 3x diferencial de x. Y hay que integrar esto, ¿no? Esta integral es inmediata. Si recordamos lo que dijimos al inicio, como el exponente de la e es menos 3x, ¿verdad? Entonces, este 3 pasa a multiplicar, pero como denominador, ¿verdad? Es menos 3, entonces nos quedaría menos un tercio por e con exponente menos 3x. Eso es v. Si no, ustedes lo pueden hacer con un cambio de variable, ¿no? En lugar de menos 3x, pueden nombrar a w con menos 3x y hacer el procedimiento y al final van a llegar a esta respuesta, ¿no? Pero bien, ya tenemos eso. Ahora, el procedimiento es igual, ¿verdad? Creo que hasta se lo pueden. X cuadrado por e con exponente menos 3x diferencial de x es igual a u por v. Eso es menos, bueno, menos x cuadrado por e con exponente menos 3x sobre 3, ¿verdad? Es decir, x cuadrado multiplicado por esto es esto de aquí, ¿no? Luego, luego menos la integral de v, que es menos un tercio de e con exponente menos 3x multiplicado por du, y du es 2x diferencial de x. Luego aquí menos, bueno, esto se mantiene. Y aquí, ¿verdad? Podemos sacar este un tercio y también este 2. Primero multipliquemos internamente. Menos un tercio por 2 es menos 2 tercios. Si sacamos el menos 2 tercios, menos por menos nos va a dar más. Más 2 tercios. Más 2 tercios de... Y si escribimos la x primero, pues lo podemos escribir x por e con exponente menos 3x diferencial de x. Bueno. Es decir, esto de aquí es exactamente esto. Ahora hay que integrar
x por e con exponente de menos 3x diferencial de x, ¿verdad? Ahora, ¿de qué forma se integra, perdón, esta función? X por e con exponente de menos 3x. ¿De qué forma? ¿Alguien sabe? Bueno, esta hay que integrarla por partes, porque por un cambio de variable no la vamos a poder integrar. Entonces, hay que integrar por partes nuevamente. Integrando por partes esta de aquí, ¿no? Hay que integrar esta por partes. Entonces la podemos hacer aquí aparte. Primero hay que determinar quién es u y quién es de v, ¿verdad? Para esta de aquí. En este caso u es x y de v es e con exponente menos 3x diferencial de x. Entonces la derivada de u con respecto a x es a1, ¿verdad? A1 por el diferencial de x. Y esta, al integrarla, nos va a dar esto que ya tenemos aquí, porque observen, es el mismo cambio que hicimos en la primera. Entonces de aquí resulta que v es igual a menos un tercio, v, perdón, es igual a menos un tercio de e con exponente menos 3x. Entonces tendríamos que la integral de x por e con exponente menos 3x diferencial de x va a ser igual a u por v, es decir, a menos x por e con exponente menos 3x sobre 3, este por este, ¿verdad? Menos la integral de v, que es menos un tercio de e con exponente menos 3x, por du, que es de x. Esto, bueno, este simplemente lo bajamos. Y aquí podemos sacar el menos un tercio, ¿verdad? Menos por menos nos va a dar más un tercio por esta integral, que ya la integramos dos veces. E con exponente menos 3x diferencial de x. Como ya la integramos dos veces, la voy a poner directamente, ¿no? Aquí tenemos a que es igual. Entonces, más un tercio multiplicado por esto, ¿no? Que es menos un tercio por e con exponente menos 3x. Bueno, más la constante de integración. Esto, ¿verdad? Porque esto es igual a esto, ¿eh? Es decir, la integral de e con exponente menos 3x ya la habíamos hecho aquí, ¿verdad? Y aquí la hicimos de nuevo y otra vez aquí. Entonces tenemos, ¿verdad? Que la integral de x por e con exponente menos 3x diferencial de x es igual a menos x por e con exponente menos 3x sobre 3 más por menos, menos un noveno de e con exponente menos 3x más la constante de integración. Pero esto no es la integral que nosotros nos están pidiendo encontrar, ¿verdad? A nosotros nos han pedido encontrar esta. Nosotros solo hemos encontrado esta parte. Entonces hay que sustituirla de nuevo ahí, ¿verdad? Se lo vamos a hacer aquí. Sustituyendo.
Aquí le voy a poner, bueno, un pequeño asterisco, ¿no? Para que se entienda que a esta expresión me refiero. En asterisco. Entonces tenemos, ¿verdad? Que la integral de, bueno, esta integral es la integral de x cuadrado por e con exponente menos 3x diferencial de x. Es igual a esto que ya tenemos aquí. Es igual a esto más 2/3 multiplicado, ahora sí, por la integral de x por e con exponente menos 3x, ¿verdad? Pero eso es esta expresión que nosotros ya tenemos. Esto. Entonces solo lo escribimos. Ahí está. Y bueno, este c siempre lo dejo afuera porque al final si multiplicamos 2/3 por c por una constante, bueno, va a seguir dando una constante, entonces lo podemos dejar afuera directamente. Y ahora efectuamos el producto, ¿no? El producto es, bueno, esto se mantiene igual. Y más por menos, menos. Acá arriba nos va a quedar 2 por todo eso. Y abajo, bueno, abajo nos queda 9. Y bueno, aquí más por menos da menos. Y nos va a quedar 2 por e con exponente menos 3x. Y abajo 2 por 9, digo 3 por 9, perdón, es 27. Más la constante de integración. Ahora creo que podemos sacar un factor común. No sé si ustedes logran ver un factor común. Podemos sacar factor común menos e con exponente menos 3x sobre 3. ¿Factor de quién? Factor de x cuadrado, ¿verdad? Factor de x cuadrado. Observen, si multiplicamos esto por el x cuadrado nos va a dar exactamente esto. Menos, bueno, perdón, más, porque aquí tenemos el menos. Más, aquí nos va a quedar 2, ¿verdad? 2/3 de x. Si multiplicamos 2/3 de x por esto, también nos va a dar esto de aquí. Más 2/9. Nada más, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguna x. Más la constante de integración. Y bueno, esa es la integral, ¿no? La integral de x cuadrado por e con exponente de menos 3x diferencial de x. Si ustedes observan aquí, tuvimos que integrar por partes 2 veces. Llegado a este punto, la integral que quedó, había que hacerla por partes para luego sustituirla, ¿no? Y llegar a la respuesta. Pero bien, no sé si hay alguna pregunta con este ejemplo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Y así como ahí en el penúltimo paso, se Ujú. pudiera bajar el e con menos 3x para abajo, para que quede con signo positivo. Ah, se puede. Es decir, quedaría así, ¿ves? Si lo quieren ver de esa forma.
Menos, ya que lo saqué como factor común, ¿verdad? Menos, perdón. Menos 1 sobre 3 por e con exponente 3x. De esta forma, ¿no? Lo hago aquí porque es más fácil hacerlo aquí, que ya lo tengo afuera, ¿verdad? Que estarlo haciendo en cada uno de estos. Pero sí, se puede. Buena observación, ¿verdad? Porque siempre lo dejamos positivo y ahí ve quedado negativo. Pero bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, lo vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Quedan varios minutos, pero lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a estudiar, bueno, vamos a estudiar el nuevo método.